Hola a todos, bienvenidos a un programa más acerca de grupos familiares. Este programa es un programa que lo hacemos y lo grabamos para que usted pueda escuchar la palabra de Dios, para que pueda entender, para que pueda recibir revelación y para que también pueda compartir con otras personas. Primero le quiero agradecer a usted que nos ve. Tenemos gente viéndonos de varias partes del mundo, ¿vale? Desde Europa, África, América. Quiero de corazón darles las gracias a todos por la disposición de vuestro tiempo. Mi consejo, mientras veas este programa, es que tengas una Biblia a mano, ¿vale? ¿Para qué? Para que a través de la palabra de Dios puedas conferir o confirmar todo lo que enseñamos aquí en este programa de grupos familiares. También quiero que adquieras un bloque de notas para que tomes notas de todo lo que vayamos a enseñar aquí. Este es nuestro segundo programa. En el primer programa hemos hablado acerca del precio de la salvación. En esta segunda parte, pues hablaremos acerca de cómo servir a Jesús. No debemos de servir a Jesús de cualquier manera, ¿vale? Y también las condiciones para poder servir a Jesús. El primer programa hemos hablado acerca de la salvación, que la salvación es gratuita en términos monetarios. No nos cuesta dinero, pero hay un precio que tenemos que pagar. Y este precio es servir a Jesús hasta que Él vuelva a este mundo para buscar a su iglesia. Salvación no viene por hacer buenas obras, pero viene por hacer de Jesús nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Él tiene que ser nuestro Señor, el dueño de nuestra vida y nuestro Salvador personal. Él vino a salvar a toda la humanidad, pero vino a salvar a cada persona individualmente, ¿vale? También hemos visto que fuimos salvos o salvados para servir a Jesús con nuestros dones y nuestros talentos. Todos tenemos dones, todos tenemos talentos. Dios nos ha capacitado, nos ha dado talentos y nuestros dones y talentos son para ponerlos al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos santificados, fuimos separados para servir y anunciar las virtudes de aquel que nos salvó o anunciar la bondad de Dios para todo el mundo, ¿vale? Podemos ir un momento, si tienes ahí tu Biblia a mano, a primera San Pedro. Es importante que tengamos siempre nuestra Biblia para, como había dicho antes, para confirmar toda la palabra que estamos enseñando aquí. Primera Pedro capítulo 2, el versículo número 9. Y nos dice: pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión adquirida, o mejor, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su maravillosa luz. Amén. Fuimos llamados para eso. Fuimos elegidos. Somos sacerdotes del Rey. Él nos llamó para que ministremos, para que le hablemos al mundo acerca de su bondad. ¿Vale? Para eso Él nos ha llamado. Para eso Él nos ha salvado. Para que seamos embajadores. Un embajador es aquel que representa
a su propio país en otro país. Entonces nosotros estamos en este mundo ¿para qué? Para representar los intereses de Dios a este mundo. Por eso Él dice que nosotros somos nación santa, somos pueblo adquirido por la sangre maravillosa de Jesucristo. Así que nosotros debemos de servir a Jesús no de cualquier manera, ¿vale? Dios, Él no acepta que nosotros le sirvamos de cualquier manera. No debemos de servir a Dios con miedo o por obligación, pero debemos de servirle con un corazón sincero, dedicado, en amor a Jesús. Debemos de servirle con dedicación. Hay personas que, por ejemplo, sirven a Dios porque tienen miedo de que un día, si no lo hagan, pues van al infierno. Pero esta no debe de ser nuestra motivación. Nosotros debemos servirle por amor, porque Él nos ha salvado, porque Él ha dado su vida, Él ha dado lo mejor que Él tenía. En verdad, Él lo ha dado todo por ti y por mí. De ahí esta motivación, esta alegría, este agradecimiento en querer servirle más y más y querer servirle mejor, ¿vale? Abre tu Biblia en 1 Corintios, el capítulo 9, el versículo 16 al 19. Entonces veremos cómo debemos de servir al Señor. Dice el versículo 16. Dice, sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Era el apóstol Pablo hablando. Dice, estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esa razón, nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. ¿Ok? Y el versículo 19 dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Eso decía el apóstol Pablo acerca de cómo servir al Señor Jesús. Que él estaba obligado a hacerlo. Y ay de él que no predicara el Evangelio. Él dijo que si él lo hiciera por su propia iniciativa, entonces tenía derecho a que le pagaran. Pero no, él lo hace porque ha sido encomendado por el mismo Señor a hacerlo. Y entonces él tenía que hacerlo. Y tenía que hacerlo de buen grado, con alegría. Aunque sabemos que el apóstol Pablo, su ministerio no fue fácil, porque según la Biblia dice que Dios le eligió como un vaso, como alguien que tenía que padecer apuros por causa del Evangelio. Pero aún así, él lo hacía con amor, él lo hacía con dedicación, porque él se sentía en la obligación de hacerlo. Es esto lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aunque tú no tengas el mismo ministerio que el apóstol Pablo, ¿vale? Pero tú tienes un ministerio, tú tienes un llamado. ¿Y cuál es tu llamado? ¿Cuál es mi llamado? Es predicar
las buenas noticias, la buena nueva. El Evangelio son buenas noticias. Es ir y decirles a la gente, Dios te ama. Por esta razón, Él ha enviado a Jesucristo a este mundo para morir por ti y para morir por mí. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cómo debemos de servir a Jesús? Lo primero que tenemos que hacer es ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo tengo un mensaje que he grabado, ¿vale? Entonces te recomiendo a escuchar este mensaje. Aquí mismo, en mi canal de YouTube, tengo varios mensajes, varios temas que estoy grabando. Uno de ellos que he grabado recientemente es acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, para que sepas más acerca del bautismo en el Espíritu Santo, yo te recomiendo que escuches este mensaje. Suscríbete al canal. ¿Para qué? Para que siempre que yo suba algún mensaje nuevo, puedas recibir notificación, puedas recibirlo en primera mano, ¿vale? Es esto lo que yo recomiendo. Entonces, desee ser bautizado en el Espíritu Santo. El bautismo es entrar en una escuela. Cuando nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo, nosotros decidimos que a partir de ese momento yo quiero vivir bajo la guianza del Espíritu Santo. Es el mismo Señor Jesucristo el que nos bautiza, ¿vale? Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es su función? Es guiarnos a toda la verdad. Él nos enseña, Él nos consuela, Él nos guía, Él da dirección a nuestras vidas. Por eso es importante que uno desee ser bautizado en el Espíritu Santo. Abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 1, del versículo 4 hasta el versículo 8. Dice así en la palabra. Hechos 1, del 4 a 8. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar estas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, ¿cuál es la función de que recibamos el Espíritu Santo? Es ser testigos de Jesús. Jesús dijo: recibiréis poder. Esta palabra traducida en el original significa capacidad. Si los discípulos, los apóstoles, tuvieron necesidad de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, y el mismo Señor Jesucristo tuvo la necesidad de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, tú y yo tenemos la necesidad de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que seamos más efectivos en la labor de dar testimonio de Jesucristo. Y usted me puede preguntar: pero si yo no he recibido el bautismo en el Espíritu Santo, ¿no puedo testificar de Jesús? Claro que sí, puedes hacerlo, pero según Jesús no serás tan efectivo en dar testimonio acerca de Él.
Así que recomiendo que si quieres servir al Señor Jesús con efectividad, necesitas recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hechos capítulo 6, unas páginas más adelante. Hechos capítulo 6, el versículo 1 al 7 dice, al multiplicarse los creyentes, rápidamente hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimento. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. ¿Vale? Entonces, habían aquí varios requisitos para que estos diáconos o estos siervos de Dios pudieran servir bien, con efectividad. Lo primero es que tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Segundo, tendrían que ser hombres muy respetados, llenos de sabiduría. O sea, personas con un buen testimonio ante la gente. Entonces, esas son las características de personas que Dios busca para que le puedan servir con efectividad. Ser llenos del Espíritu Santo, llenos de fe y llenos de sabiduría. ¿Vale? Es necesario también, para poder servir a Jesús bien, con efectividad, tener comunión con Dios. Existen varios tipos de devocionales, ¿vale?, que podemos utilizar para tener comunión con Dios. Son devocionales que nos ayudan a poder tener comunión con Dios, pasar tiempo con Dios, buscar a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Yo normalmente recomiendo que hagamos el devocional, ¿vale?, nuestro tiempo de comunión con Dios, por la mañana, temprano. ¿Por qué? Porque es un momento en que estamos más despejados. Nuestra mente está más clara para poder buscar a Dios, ¿vale? No estamos tan entretenidos con distracciones. Entonces es importante que tengamos nuestro tiempo de comunión con Dios, que busquemos a Dios en oración, ¿vale? Así que les animo a que tengan un tiempo de comunión con Dios. San Juan capítulo 15. ¿Puedes abrir tu Biblia? San Juan, el capítulo 15. San Juan 15, el versículo 16. Nos dice la palabra:
ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Era Jesús hablando. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento: ámense unos a otros. Aún en Juan capítulo 15, versículo 1 y el 7 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca, porque esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Ok? Entonces, esta es la forma en cómo debemos de servir al Señor. Pasar tiempo en la palabra, meditar en su palabra, permitir que esta palabra, que su palabra, entre en nuestro corazón. Es la única manera de que podemos ser limpios. Jesús decía a los apóstoles: vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Solamente la palabra de Dios tiene el poder de limpiar nuestras vidas, de cambiar nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, os recomiendo a que pasemos tiempo en la palabra, que meditemos en su palabra. Ella traerá transformación a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, esta era la lección de hoy de nuestro grupo familiar. El precio de la salvación, parte 2. ¿Ok? Quiero recomendar a todos, si os ha gustado esta lección, ¿vale? Mi consejo es que lo compartas con otras personas, con personas que todavía no conocen a Cristo, que no le han entregado sus vidas a Jesús. Tenéis mi permiso para poder compartir estos mensajes, estas lecciones, estas enseñanzas. Podéis compartirla con vuestros amigos, familiares, compañeros de trabajo, con quien sea, ¿vale? Porque es importante que las personas escuchen acerca de Jesucristo, que escuchen las buenas noticias. ¿Ok? Si tú estás viendo este programa y me dices: yo todavía no he entregado mi vida a Cristo y me gustaría hacerlo, entonces a través de una oración podemos orar juntos y confesar a Cristo. Di conmigo: Señor Jesús, yo reconozco tu muerte en la cruz. Yo reconozco que viniste a este mundo para salvarme. Hoy te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Jesús, por mi salvación, por mi vida eterna. Si has hecho esta oración con fe, Jesús ahora mismo está en tu corazón. ¿Ok? Que Dios te bendiga y marcamos encuentro en el próximo programa. Que Dios te bendiga.